Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hoy, 28 de abril del 2024, los saluda Jairo Ruiz. Iniciamos con un saludo muy especial para la profesora Olga Lucía Castiblanco Abril, quien el 22 de abril del 2024 a las 3 p.m. en el pabellón 3 del segundo piso del stand 312 de Corferias presentó su libro Dimensión sociocultural de la didáctica de las ciencias naturales desde la formación de profesores de física. Un abrazo, profesora, y que siga avanzando en su labor investigativa socialmente útil. Un saludo a todo el equipo técnico de Univertopías, a Daniel, a Paula, a Andrés y a Felipe. Desde aquí, un abrazo a todos los que contribuyen a la construcción de un país justo, digno y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, la número 238, trabajaremos en nuestro segmento ¿Cómo vamos UD? 3 temas. Primero, cómo quedaron las elecciones realizadas el 18 de abril a los diferentes organismos. Segundo, la ley estatutaria de educación y sus implicaciones en la universidad. En este caso, el capítulo 4, equidad social y territorial. Y en tercer término, cómo va el Estatuto General que salió de la Asamblea Universitaria, al menos la primera parte. Segundo, el segmento de las reformas universitarias que con Olga Salcedo. Las modalidades en la Universidad Distrital, la de doble programa y la de doble titulación. ¿Se desarrollarán? Tercer segmento, cápsulas para la memoria, con la profesora Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Historia de designación del rector. Finaliza la década del 50, arranca la década del 60 y la gran movilización estudiantil. Y finalmente, el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos con la profesora Marisol Camacho. En la UD, ¿cuáles son los documentos reglamentarios de vinculación de los profesores de vinculación especial? ¿Dónde están ubicados? Iniciamos con nuestra primera zona musical con Joan Manuel Serrat, conversando con la noche y con el viento. Era un chiquillo desnudo que al verme me brincó al cuello y se puso a enredar con mi cabello. Temblaba su voz entre las ramas del manzano. Silbaba entre los cañizos cosas que uno anda cantando. Y nos pilló la noche conversando de atardeceres y de soledades, de andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿pa' qué pierdes el tiempo? Conversando con la noche y con el viento. Volvía del sur, era
perezoso y caliente, con las alforjas cargadas de polvareda y simiente de otros cementeros y otras gentes. Tenía tanto para contar, desde el árbol de las manzanas, tantas imaginaciones que la noche se resbalaba por sentarse a oír lo que contaba de atardeceres y de soledades, de andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Corazón de pluma, ¿pa' que pierdes el tiempo? Conversando con la noche y con el viento, conversando con la noche y con el viento. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Vamos a trabajar 3 temas. El primero de ellos, los resultados del proceso electoral. En segundo término, la acostumbrada nota del profesor Edgar Ramírez frente a la ley estatutaria de educación, en este caso particular lo que tiene que ver con el capítulo 4, equidad social y territorial. Y en tercer término, una breve síntesis de en qué va el proceso de estatuto general entregado por la Asamblea Universitaria al Consejo Superior de la Universidad Distrital. Arrancamos con el informe del proceso de elecciones, que quedó de la siguiente manera. Primera elección: Comité de Personal Docente y de Asignación de Puntajes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se presentó una única plancha del profesor Wilson Díaz Gamba y el profesor César Augusto Villamil Medina, que obtuvieron 120 votos frente a los 135 votos en blanco. Como fueron derrotados por el voto en blanco, esta elección no queda en firme y hay que volverla a repetir, y quedan inhabilitados los profesores Wilson Díaz y César Augusto Villamil para volver a participar, por lo menos en este periodo. El segundo escrutinio electoral es el que tiene que ver con la representación de los estudiantes al Consejo Superior Universitario, que contó con la participación de 4 planchas, que obtuvieron la siguiente votación. La plancha número 1 de David Esteban Reyes, 1.172 votos. La de Juan Esteban Ortiz, 1.130 votos. La de Leani Andrea Pineda, 1.131 votos. Y la de Samuel Valencia, 255 votos. En blanco hubo 609 votos, de tal suerte que queda en firme la elección de la plancha número 1 con 1.172 votos David Esteban Reyes Pinto, Santiago Rodríguez Guarín. Al Consejo Académico se presentaron 2 planchas, la de Lady Joana Torres Castiblanco y Luisa Fernanda Sandoval Mongua con 2.191 votos, y la de Santiago Talero Parra y Santiago Beltrán con 903 votos. Se da un total de 1.043 votos en blanco. Sin embargo, la plancha número 1 con 2.191 votos, es decir, mucho más del 60% del total de la votación, es elegida en firme para el Consejo Académico. Así que Lady Joana Torres Castiblanco y Luisa Fernanda Sandoval Mongua
son las representantes de los estudiantes al Consejo Académico. Al Consejo de Facultad Tecnológica se presentaron 2 planchas, Nicolás González con 673 votos y Manuel Felipe Sánchez con 387 votos. Votos en blanco un total de 117. Luego queda en firme la elección de la plancha 3-1 de Nicolás González Sande y Joan Sebastián Daza Sanabria con 673 votos. Y finalmente los representantes al Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, solo se presentó una plancha, la de Arley Sebastián Rojas Lancheros y Laura Valentina Castellanos, con 684 votos, que queda en firme porque el número de votos en blanco fue apenas de 398 votos. Esta, la elección de los estudiantes. También se da otro escrutinio, el escrutinio de los egresados ante el Consejo de Participación Universitaria y del Consejo de Instituto de Investigación. Primero, la de los egresados al Consejo de Participación Universitaria. Se presentan 2 planchas, una en cabeza de Olga Janet Quintero con 37 votos, la otra de Laura Páramo Rivera con 61 votos. Hay un total de 27 votos en blanco. Luego queda en firme la elección de la plancha 02 con 61 votos al Consejo de Participación, Laura Páramo Rivera y Julio Cardona Farías. En cuanto a las representantes de los egresados de maestría o doctorado de uno de los programas académicos vinculados al Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería y 3+, solo se presentó una plancha que obtuvo 0 votos, pero el voto en blanco también está en 0, es decir, no hubo participación. Luego no son escogidos los compañeros Eduardo y Natalia, pero pueden participar en el siguiente proceso electoral porque el voto en blanco no los derrotó. En cuanto al representante de los trabajadores ante el Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Distrital, en la que también participaron docentes, se presentó una sola plancha, Hugo Fernando Leiva Gutiérrez con Mónica Joana Díaz Posada, plancha número 1 con 156 votos, que derrota al voto en blanco con 151 votos. En ese orden de ideas queda en firme la elección de Hugo Fernando Leiva y Mónica Joana Díaz al Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se da también el proceso electoral para la asamblea universitaria por parte de los estudiantes de pregrado y de posgrado. Aquí no hay listas, se trata de candidaturas unipersonales. Para 40, en este momento ya hay nominados 14, se presentan en esta oportunidad 11 estudiantes. Su única misión es derrotar el voto en blanco. Y efectivamente lo lograron. El total de votos en blanco fue de 1.486 contra más de 1.900 votos que obtuvieron los siguientes candidatos en orden de presentación uninominal. Carlos Giuseppe Díaz, 371. Juan David Santos, 182. Santiago Andrés Peña, 247. Luisa Fernanda Lugo, 196. Andrés Felipe Triana, 74. Giselle Tatiana Bejarano, 255, David Leonardo Carrero, 292, David Alejandro Morales, 95, Germán Camilo Rosero, 134, Karen Yurani Parales, 494. Los 11 candidatos quedan en firme, más los 14 que habían, ya queda un número representativo superior a 25 estudiantes de los 40 que se requieren. También se hizo el escrutinio de los representantes de los profesores a la asamblea universitaria, presentándose los siguientes resultados. Norman Arturo Torres, 79 votos. Hugo Manuel Flores, 31 votos. Homer Calderón, 115 votos. Luini Hurtado, 87 votos. Votos en blanco, 179. La sumatoria de los votos suma por encima del voto en blanco, pero habría que hacer una distinción que el acuerdo 01 manifiesta, y es la siguiente. Según el artículo 3, el literal A dice 40 representantes de los docentes elegidos por los docentes de la universidad independientemente de su tipo de vinculación. Para efectos de la elección y formulación del correspondiente censo electoral, los 40 representantes de los profesores se dividen así: 20 profesores de carrera
20 profesores de vinculación especial. ¿Eso qué querría decir? Eso querría decir, de los candidatos presentados, los 20 de planta que tengan la mayor votación, o los 20 de carrera que tengan la mayor votación, son elegidos. Igual los 20 que tengan la mayor votación de los profesores ocasionales y catedráticos. En este caso, no hay sino 2 profesores de vinculación especial, que son los profesores Norman Arturo Torres y Hugo Manuel Flores. Luego, como la sumatoria es superior al voto en blanco por parte de los 4 candidatos, quedan en firme. Así la sumatoria de los 2 profesores no sea superior al voto en blanco. Y los 2 de carrera son Homer Calderón y Leonardo Hurtado, que entre los 2 sí suman mucho más del voto en blanco. Luego los 2 quedan en firme. Quedan entonces 4 profesores por ahora, porque en la elección anterior no se presentó ningún profesor y quedó abierto. Es decir, hay que volver a hacer una tercera elección para escoger a los profesores de la asamblea universitaria que como requisito no pudieron haber participado en la asamblea universitaria anterior. Pero se dio más. Se dio la elección de representantes de los egresados ante la asamblea universitaria. En el acuerdo 01 se señala que se requieren 10 egresados. En la elección anterior no se presentaron egresados, o se presentaron 1 o 2. Luego los que se presentan aquí disputan 8 o 9 de los cupos. Aquí, en términos prácticos, se presentaron nomás 3. Luego solamente tendrían que derrotar al voto en blanco para quedar en firme en la asamblea universitaria, y efectivamente lo hicieron porque fueron 41 votos en blanco frente a 24 votos de Juan Sebastián Sabogal, 43 votos de Jesús Gustavo Vargas y 15 votos de Germán Cañón, que sumándolos están muy por encima de los 41 votos. Así que los 3 quedan en firme en la asamblea universitaria. Y finalmente la última elección es la de representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario. Se presentaron 2 planchas, una conformada por Roberto Vergara y Luis Alfonso Ramírez con 17 votos, la otra conformada por Fabio Enrique Lozano y Lombardo Rodríguez, los actuales representantes, con 13 votos. Solo hubo un voto en blanco, luego queda en firme la elección de Roberto Vergara Portela y Luis Alfonso Ramírez Peña. Esos son los datos y los elegidos. Nos vamos a nuestro segundo punto de cómo vamos UD. El profesor Edgar Ramírez con el análisis de la Ley Estatutaria de Educación. El proyecto de ley en su capítulo 4, Equidad Social y Territorial. Tiene usted la palabra, profe. Continuamos con los comentarios e implicaciones del proyecto de ley estatutaria en educación para la Universidad Distrital. El capítulo 4 aborda el tema de la equidad social y territorial. Este es uno de los aspectos más importantes de esta reforma, su carácter ético y humanitario. Del artículo 18 al 27 se crean las condiciones necesarias para el cierre de brechas a favor de los grupos discriminados o marginados. Para ello se identifican medidas de financiación, medidas en situaciones de emergencia y se priorizan actividades de investigación y extensión que den respuesta a la problemática social de los sectores históricamente discriminados. El artículo 19 se dedica al derecho fundamental a la educación campesina y rural. El 20 al derecho fundamental a la educación para jóvenes, adultos y personas mayores. El 21, el derecho de las víctimas del conflicto interno. El 22, a las personas privadas de la libertad. El 23, a los pueblos étnicos para que participen en el diseño de sistemas educativos propios. El 24, a la educación para personas con discapacidad. El 25, para personas con talentos o capacidades excepcionales y doble excepcionalidad. El 26,
a la educación para personas con trastornos específicos de aprendizaje. El 27 para personas en condición de enfermedad. Ninguna ley, y menos en educación, había tenido una opción preferencial por el más pobre. Queda claro que la educación y la universidad pública han de tener un carácter humanista, no como sucede en la universidad distrital. Las últimas administraciones que hemos tenido han querido reducir la educación superior a la formación técnica especializada, que le hace el juego a la reproducción del sistema. Acabamos de tener en la universidad elecciones para la asamblea universitaria y sigue ganando el voto en blanco, justo porque para la comunidad universitaria informada no tiene sentido participar de una asamblea cuando el Consejo Superior no respeta su carácter vinculante, como lo ordena el artículo 122 del Plan Nacional de Desarrollo. Por todo ello, hay que apoyar este proyecto de ley estatutaria que ha avanzado significativamente en el Congreso. Ya pasó aprobado al Senado, pero como dice el presidente, es la movilización estudiantil la que obligará a los politiqueros a aprobar este derecho fundamental. Movilización pacífica pero decidida este 1 de mayo. Este proyecto de ley se puede leer en la página del Ministerio de Educación o en la página de Univertopías, xurl.es/Univertopías, en la sección de documentos. Gracias. Y en tercer término, como el tiempo es oro, solamente vamos a hacer unas menciones muy generales. Frente al tránsito de la reforma hecha por la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria sesiona en el año 2020 hacia el segundo semestre, finalizando y termina sus sesiones a mediados de junio del 2021. Entrega un documento robusto que tiene fundamentalmente 5 títulos, con 1, 2 o 3 capítulos cada uno. El primero, Naturaleza Jurídica, Principios y Comunidad Universitaria, que tiene 3 títulos: Naturaleza Jurídica, Carácter y Principios, Objetivos y Funciones, y Comunidad Universitaria como los 3 primeros capítulos. El segundo título, Gobierno y Participación Democrática, tiene 2 capítulos, el de Gobierno Universitario y el de Participación Democrática. El título número 3, Estructura y Organización de la Universidad, tiene 3 capítulos. El primero, Organización Académica, el segundo, Organización Administrativa, y el tercero, Bienestar Universitario. Y el último título, Disposiciones Generales y Régimen Transitorio, tiene 2 capítulos, las disposiciones generales y el régimen de transición. Ese documento se entrega al Consejo Superior Universitario el 16 de junio de 2021. En esa sesión se nomina a una comisión para que haga un proceso de hoja de ruta al interior del Consejo Superior Universitario, en la que todos esperábamos que lo que se iba a hacer era simplemente presentar en plenaria general el documento, pero resultó otro trabajo. Esa comisión fue conformada por el representante de los profesores, por los presidentes de algunas comisiones, por el delegado del presidente, quienes entregan un documento que lo que hace es alargar el proceso, nominar una comisión para que esa comisión trabaje título por título, capítulo por capítulo, artículo por artículo, y que luego le entregue un informe al Consejo Superior Universitario y este Consejo Superior Universitario definiera. Se crea la Comisión Accidental finalmente en sesión número 21 del 26 de octubre del 2021, conformada por la Vicerrectoría Académica, por la representación de los estudiantes y por el delegado de la presidencia del Consejo Superior, con el apoyo de un equipo jurídico. Allí discuten, reciben el informe y llaman a algunos miembros de la Asamblea Universitaria para que aclaren algunos temas, pero es claro que el interés es simplemente llenar los tiempos. Viene de esa comisión una estructuración de la propuesta, se mantienen los 4 títulos, se mantienen todos los capítulos, pero se excluyen artículos que se van a ir para o bien estatutos derivados o bien van a desaparecer. Y entonces ya queda perfectamente claro que habrán estatutos derivados y que habrá un estatuto académico para el cual se van a ir la mayoría de artículos
de la estructura y organización de la universidad del capítulo que tiene que ver con organización académica. Igual habrá un estatuto administrativo para el cual se irán la mayoría de artículos de ese capítulo de organización administrativa. En ese orden de ideas, la comisión le entrega al Consejo Superior Universitario para que empiece en plenaria a desarrollar los trabajos. El tiempo se nos agota, lo dejamos hasta aquí y continuamos en nuestra próxima emisión. Y hasta aquí, ¿cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y es hora de nuestra segunda zona musical. Con Ricardo Mollo, Javier Malosetti y Facundo Guevara, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la pasada emisión de Univertopías compartimos analíticamente la inferencia que hicimos en torno de los dos grupos de trayectorias académicas que establecería para los estudiantes el proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico. Un grupo según los créditos académicos y otro grupo según la articulación entre niveles de formación. Hoy reflexionaremos sobre las dos modalidades que uno u otro grupo ofertaría, la modalidad de doble programa y la modalidad de doble titulación, que el Consejo Académico englobaría en la expresión, entre comillas, múltiple titulación, y la que aparentemente se aplicaría para los pregrados y los posgrados de la Universidad Distrital, pero no es así. Veamos. En primer lugar, los artículos 12 a 14 con sus correspondientes parágrafos del proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico establecen mandatos generales
que cobijarían tanto a pregrados como a posgrados así. El artículo 12 prescribe que, abre comillas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Acuerdo 011 de 2023 del Consejo Superior Universitario, la múltiple titulación es una estrategia de flexibilidad curricular que permite a los estudiantes de los proyectos curriculares de nivel académico de pregrado, entre paréntesis, nivel de formación tecnológico y nivel de formación profesional, y nivel académico de posgrado, entre paréntesis, nivel de especialización, nivel de maestría, nivel de doctorado, acceder a la modalidad de doble programa o a la modalidad de doble titulación, cierra comillas. No podemos dejar de preguntar, ¿por qué este artículo excluye el nivel de formación técnico-profesional, que es un nivel de pregrado según la Ley 30 de 1992 y que todo indica ya existe en la Universidad Distrital? El parágrafo primero de este artículo 12 determina que cualquier programa académico con plan de estudio vigente podrá ofertarse en el marco de la múltiple titulación. El parágrafo segundo de este artículo 12 señala que corresponde a los consejos curriculares de los proyectos curriculares y programa académico, o a quien haga sus veces, así como a la institución nacional o extranjera, realizar los estudios de equivalencia que son avalados por consejos de facultad o quien hagan sus veces y aprobados por consejo académico mediante acto administrativo motivado, resolución entre paréntesis, que incluye la tabla de equivalencias. El parágrafo tercero de este artículo 12 determina que los cupos a ofertar para la múltiple titulación los define cada consejo de facultad, considerando el número de estudiantes activos y el cupo de la cohorte establecido en el marco del registro calificado vigente y reportado en el SACES. El parágrafo cuarto de este artículo 12 indica que la admisión de estudiantes vía múltiple titulación no conlleva a la creación de nuevos grupos u horarios en los periodos académicos. El artículo 13 establece que el primer programa es aquel al cual el estudiante fue admitido por primera vez, cumpliendo con los requisitos de inscripción y admisión definidos por la institución. El artículo 14 determina que el segundo programa es aquel seleccionado por el estudiante como segunda opción de admisión en la modalidad de doble programa o doble titulación, cumpliendo los requisitos de inscripción y admisión definidos por la institución. Es decir, que la segunda opción de admisión se vuelve obligatoria tanto para los niveles de pregrado como de posgrado. Y el parágrafo de este artículo 14 señala que el estudiante podrá cursar un segundo programa en la modalidad de doble programa y doble titulación por una única vez durante la trayectoria académica en la Universidad Distrital. En este sentido, llama la atención que la múltiple titulación aparentemente no tendría nada que ver con las trayectorias académicas de formación, es decir, cualesquiera que sean las trayectorias académicas seleccionadas por el estudiante, este podría optar por la modalidad de doble programa y doble titulación sin restricción alguna. Se ha pensado, por ejemplo, en los costos de todo tipo para la sociedad, producto de los posibles niveles de repitencia y de deserción. En segundo lugar, sorprende que los artículos 15 al 19 del proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico reglamentaría la múltiple titulación solo para los pregrados y no para los posgrados, con lo que se incumpliría el mandato del artículo 12. Veamos. Artículo 15. Determina que la modalidad de doble programa es aquella en la que un estudiante activo en un programa académico cursa un segundo programa de pregrado ofertado por la Universidad Distrital para obtener el título cumpliendo los requisitos establecidos. Cabe anotar que el segundo programa no es cualquiera, debe ser el de la segunda opción de admisión según el artículo 14. El parágrafo primero de este artículo 15 precisa que el estudiante admitido por la opción de profesionalización
podrá inscribirse a un doble programa del mismo nivel de formación siempre que no sea egresado de un doble programa en el nivel anterior. O sea, que quedarían sin esa opción los estudiantes admitidos por primera vez para carreras profesionales de 5 años, porque según el artículo 33, la profesionalización se refiere a los egresados del nivel técnico profesional y nivel tecnológico de programas terminales, los cuales podrán continuar su trayectoria académica en un proyecto curricular y programa académico del siguiente nivel de formación. El parágrafo segundo de este artículo 15 establece que el estudiante activo de un programa de nivel profesional por ciclos propedéuticos podrá inscribirse a un doble programa del mismo nivel de formación siempre que no sea egresado de un doble programa en el nivel anterior. Preguntamos si incluiría programas de nivel técnico profesional articulados por ciclos propedéuticos con el nivel tecnológico profesional. El artículo 16 señala que la modalidad de doble titulación corresponde con una modalidad de la múltiple titulación en la que un estudiante activo en un programa académico de la Universidad Distrital cursa simultáneamente un segundo programa de pregrado ofrecido por otra institución de educación superior del orden nacional o internacional en el marco de un convenio de cooperación académica, etcétera, etcétera. Además, teniendo en cuenta que los proyectos curriculares de posgrado de la Universidad Distrital tienen su propio reglamento, se entendería que el artículo 19 aplicaría solo para los pregrados de la universidad. Artículo 19. Para la inscripción a las modalidades establecidas en el marco de la múltiple titulación, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser estudiante activo en un proyecto curricular o programa académico en el momento de realizar su solicitud. B. Haber cursado y aprobado un número de créditos igual o mayor al 30% del total de créditos del plan de estudios del primer programa o proyecto curricular. C. Tener un promedio acumulado igual o mayor a 3.8 sobre 5.0 en el primer programa según la escala establecida en el Estatuto Estudiantil o la escala equivalente a nivel nacional o extranjera. D. No encontrarse en situación de bajo rendimiento académico en los términos establecidos en las normas vigentes. E. No tener sanciones vigentes o estar en procesos disciplinarios activos. F. No haber estado admitido con anterioridad en algún otro proyecto curricular o programa académico en la modalidad de doble titulación, pero sí en la modalidad de doble programa. Y finalmente nos parece que este artículo 66 poco o nada tiene que ver con un proyecto de acuerdo de reforma curricular. Abre comillas. Los requisitos de inscripción y admisión a doble programa, doble titulación y las transferencias se recogen en el instructivo oficial de admisiones en concordancia con las fechas establecidas en el calendario académico. Cierra comillas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Bueno, muchas gracias a usted, profesora Olga. Ahí queda todo el vericueto que hay frente a la doble titulación, al doble programa, sus complicaciones, sus irrealidades. Nos vamos a nuestra zona musical con Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez. De guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia
y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel Mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días para nuestra audiencia. Continuando con estas cápsulas para la memoria UD, alrededor de lo que ha sido la designación de rector en nuestra universidad, los contextos y mecanismos que se han aplicado para esa designación de rector, seguimos trabajando en la década de los 50. Década de los 50 que fue bastante convulsionada en el ámbito universitario nacional y en la que hubo mucho movimiento estudiantil universitario. Ya concentrándonos en lo específico de nuestra universidad, en ese año 1958 se había iniciado el proceso de construcción del primer Estatuto General de la Universidad y en su momento, siendo secretario de Educación Hernando Andrade, él designa como rector de la Universidad Distrital al doctor Guillermo Rubio Murcia. Según reportes que hace el profesor Carlos Arturo Reina en el documento Semblanza y Memoria, la Facultad de Ingeniería y el Devenir de la Universidad Distrital, se encuentra que se menciona que el nombramiento del doctor Rubio Murcia como rector de la universidad fue cuestionado especialmente por el movimiento estudiantil, pues se decía que esta persona era familiar del secretario de Educación que lo designaba, que además no había sido graduado de sus estudios universitarios en ese momento y no contaba con experiencia especialmente en el ámbito académico. Y ello contrastaba con docentes de la misma universidad que contaban con cualidades superiores para ejercer el cargo a juicio del movimiento estudiantil de su momento. Esta situación, aunada con el hecho de que el representante estudiantil que fue elegido por los mismos estudiantes para ser parte del Consejo Superior de ese momento, fue rechazado por el seno del Consejo Superior que estaba en cabeza del rector Guillermo Rubio Murcia. Esto detonó en que se fortaleciera el movimiento estudiantil y que por primera vez se reportara y se generara evidencia documental de que la existencia de manifestación estudiantil en nuestra universidad distrital. Se declara una huelga en marzo de 1958 del estudiantado y se hacían solicitudes de dos grandes bloques de solicitudes. Una era alrededor de la consecución de mayores recursos para infraestructura, para condiciones locativas, para bienestar universitario, y el otro gran bloque era su rechazo al nombramiento del doctor Guillermo Rubio como rector. Una vez pues se realizan todas las discusiones y presentan la situación ante los organismos que en su momento dialogaban con el estudiantado,
se decide que pues se va a remover al rector de la universidad en los próximos siguientes 8 días y por ello el estudiantado levanta la huelga. No obstante, termina esa huelga y el rector Guillermo Rubio no renuncia. Por tanto, los estudiantes acuden nuevamente a la Junta de Gobierno y luego de esto, pues finalmente el rector Guillermo Rubio es removido por orden del alcalde Fernando Marzuera. Luego de ello, pues en el año 1959 y hasta noviembre de 1961, se designa como rectora al doctor Manuel Orozco Castañeda. En este periodo hasta 1961 pues hay algunos hitos importantes para nuestra universidad, como es que en 1959 ya se tiene listo el Estatuto General de la Universidad, el primer Estatuto General de la Universidad, que realmente entra en vigencia hasta el año 1961, cuando ya se consiguen mayores recursos, y en 1960 se adquiere la sede central de la universidad, que le da como una vida universitaria y empieza como un crecimiento en sedes universitarias para nuestra institución. Ya entre el año 1961 y 1962 funge como rector de la universidad Hernando Ruiz Cuevas, y él pues tiene algunos encargos en otra persona, Manuel Campiño, que hace un tiempo de encargo en la rectoría. En 1963 renuncia Ruiz Cuevas y pues se presenta un hito en nuestra universidad, y es que la comunidad universitaria presenta una terna para que se designe esa terna al rector. De esa terna pues nace el profesor Cornelio Reyes como rector de nuestra universidad, que funge entre 1963 y 1965, pero pues con encargo intermedio del doctor Armando Castañeda, quien en su momento era el secretario general y queda encargado por 90 días de la rectoría, 90 días que luego se convierten en casi un año de encargo en el doctor Armando Castañeda. Cuestiones que hay que resaltar en este periodo es que en el año 1961 se conforma el Consejo Superior Estudiantil, y pues este Consejo Superior Estudiantil genera una dinámica bastante importante en el movimiento universitario. Bueno, uno al hacer este análisis que estamos haciendo de cómo va ocurriendo la elección de rector y las tensiones que eso genera, se empiezan a encontrar ciertas regularidades, por lo menos en esas 2 décadas, ¿no? Y que uno, comparando con lo que pasa hoy, pues como que pareciera que se sostiene. En esas 2 décadas del 50 y del 60 se nota como, por ejemplo, la elección de rector es un tema polémico en la universidad, porque suele estar acompañado de intereses políticos de quienes los eligen. Otra constante es la inconformidad del movimiento estudiantil, o sea, el nacimiento del movimiento estudiantil que es pues, por causa de las necesidades que se viven a diario. O sea, no creo que un movimiento nazca porque no tienen nada más que hacer los estudiantes, sino porque las condiciones en las que se estudia, las condiciones de dignidad y también de ética, de ver cómo los recursos podrían ser utilizados de una mejor manera o de otra manera, pues no lo son, y eso genera indignación, genera frustración, genera rabia, genera inconformismos que dan nacimiento a los movimientos que se unen para protestar. Y esa pues parece ser que también es una constante, ¿no? Siempre ha habido ese movimiento reclamando en la Universidad Distrital por mejores condiciones para estudiar y por mayor transparencia, en este caso en la designación de rector. Otra constante que uno empieza a ver, y es que para esa época uno diría, bueno, esas 2 décadas del 50 y el 60 eran como los inicios de la universidad, y pues la rotación de rectores era alta. Digamos que tenemos rectores de 1 año, de menos de 1 año, encargos que duran más, y eso pues es una muestra pues de la desestabilidad, de la poca gobernabilidad que se tiene, como del horizonte no claro como comunidad universitaria. Entonces eso pues ocurría en ese momento de la historia de nuestra universidad y sigue ocurriendo. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Gracias, profesoras Olga y María Eugenia, por ese relato
de finales del 50 y comienzos del 60 y cómo queda claro el proceso histórico de la nominación de nuestros rectores sin tener en cuenta a las comunidades y cómo se origina un gran movimiento estudiantil. Y entramos a nuestra parte final, nuestro último segmento con Marisol Camacho. ¿Y dónde está la documentación de los profesores ocasionales y catedráticos en la Universidad Distrital? Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Buenos y bonitos días para cada una de las personas que nos escucha. Soy la docente Marisol Camacho Velandia y hoy en el camino empedrado de los docentes catedráticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aportaré información que nos ayude a esclarecer aspectos en torno a la pregunta ¿cuáles son los documentos reglamentarios de la vinculación especial de docentes y dónde ubicarlos? Empezaré por contarles que no ha sido fácil recabar información institucional sobre este asunto. Cuando me vinculé como docente a la Universidad Distrital en el año 2010, estuve esperando un proceso de inducción institucional que me permitiera conocer la universidad para la cual trabajaría, así como mis deberes y derechos como docente y, por supuesto, cuál sería mi salario y qué prestaciones sociales me pagarían. Sin embargo, ese hecho jamás ocurrió. Este no era mi primer empleo y en las instituciones para las cuales había trabajado siempre hubo un programa de bienvenida, acogida e inducción institucional, así que me pareció natural esperar algo similar en la Universidad Distrital, sobre todo tratándose de una entidad pública. Debí parecer una tonta cuando pregunté cuándo y dónde se realizaría el mentado proceso de inducción. Como no hubo una respuesta institucional a mi inquietud, empecé a preguntar a los compañeros que iba conociendo, pero me respondían que tampoco sabían. Pregunté acerca de la notificación y firma del contrato laboral y acerca de los recibos de pago, pero conseguí solamente que se rieran de mis pretensiones. Así que dejé de preguntar y confié en la buena fe de la universidad. Recordarán que antes del año 2014 había mucho pereque para obtener los recibos de pago y las certificaciones laborales. Tocaba hacer 2 excursiones a la sede de la calle 40 para el trámite. Con el pasar de los años comprendí que esa era la estrategia, el modo de operar para no develar los misterios detrás de la llamada vinculación especial de docentes. En esa época, como ahora, la administración no tuvo la buena praxis de notificar las resoluciones de vinculación. Verán, estas resoluciones son presuntos actos administrativos que formalizan de algún modo el vínculo laboral docente a término fijo para 2 periodos lectivos cada año. Pero, ¿cuáles son los documentos institucionales que reglamentan la vinculación especial de docentes? El primer lugar para buscar es el portal docente del Sistema de Gestión Académica. En la pestaña Documentos hay nada para usted, apreciado profesor Vines. El único documento de interés allí es el Estatuto Docente. Pero recuerde que este estatuto solamente rige para docentes de carrera. Allí solamente hay una que otra mención a la vinculación especial. En todo caso, no está la reglamentación en cuanto a deberes y derechos y situaciones administrativas y o académicas para los docentes Vines. En la pestaña Docente hay indicios. Busque la ventana de histórico de vinculación. Podremos observar que la ventana nos informa lo siguiente. Bienvenido al módulo de documentos de vinculación. Aquí podrá 1. Consultar e imprimir los recibos de pago. Es cierto, allí están, se pueden consultar por año y mes. Pero pille que solo están cargados los recibos desde el año 2014. Si se ha elaborado en años anteriores, vaya uno a saber en dónde están esos recibos. 2. Consultar e imprimir resoluciones de vinculación laboral con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es cierto que existe una ventana de título vinculaciones en donde se muestra una tabla indicando el periodo académico, proyecto curricular y tipo de vinculación a manera de historial, pero está incompleta. Además, no existe forma alguna de imprimir alguna de las resoluciones de vinculación. Así que nuevamente otra desilusión. ¿Dónde estará la mentada resolución? Pereques y más pereques para obtener los documentos. Como seguramente habrán podido experimentar en muchas ocasiones, en los lugares que debería estar la reglamentación no está. Tampoco está en los lugares en donde la administración anuncia que se encuentra. El documento que tiene algunos detalles de la reglamentación es el de la resolución de vinculación.
En la parte considerativa va desglosando algunos elementos, pero no todo lo que concierne a las diversas situaciones administrativas y académicas de los docentes BINES. Además, esa información está disponible de manera individual para cada docente y están separadas por tipo de vinculación. Analizar esta parte considerativa es un poco dispendioso y requiere consultar las normas que van apareciendo. Para el siguiente episodio analizaremos los considerandos de las resoluciones de los docentes de hora, cátedra, prestaciones y pondremos en evidencia las carencias jurídicas. En todo caso, la información general sobre la reglamentación de los docentes BINES debería ser de dominio público y de fácil acceso. Es más, debería estar disponible en el Estatuto Docente tal como lo demanda la Ley 30 en su artículo 75. Allí se habla del Estatuto del Profesor Universitario, no establece particularidades ni mucho menos que el Estatuto Docente se limite en exclusividad a los docentes de carrera. La invisibilización del 70% del personal docente en el Estatuto Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la injuria más grande que el Consejo Superior Universitario ejecuta permanentemente a los docentes BINES. Señor directivo o administrativo, comprométase con un nuevo contrato social en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Comprométase con la igualdad de oportunidades y enarbole las banderas de la equidad. Feliz día para todos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y con este excelente mensaje de la profesora Marisol, nos despedimos con la canción en homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos, el docente temporal. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, a Daniel, Andrés, Felipe y Paula, a todos nuestros invitados, a todo el equipo de Univertopías, a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Y el deseo porque la construcción del país y la universidad que Colombia se merece esté en cada colombiano y en cada instante de nuestra vida. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y arrancamos con nuestro suplemento de hoy, 28 de abril de 2024. Trabajaremos 3 temas si el tiempo nos da.
El primero de ellos, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Continuamos con la lectura del documento Hallazgos y recomendaciones, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, el ítem relaciones entre insurgencias y economías de la coca. En el segundo segmento, actualidad universitaria en Colombia, revisaremos rápidamente un artículo del profesor Juan Carlos Yepes Ocampo en el Observatorio de la Universidad Colombiana, titulado Los árboles no dejan ver el bosque, que tiene que ver con la forma como a través del problema de los puntos se quiere tapar el problema real de presupuesto de las universidades públicas. Y en tercer lugar, y de las reformas sociales que, pues ya en la emisión pasada contamos que la reforma a la ley estatutaria había surtido su trámite en la Cámara y ahora en el Senado surte su trámite la reforma pensional y queda para que haga su trámite en la Cámara. Sin más preámbulo, arrancamos con nuestro primer segmento, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con nuestra lectura del documento Hallazgos y recomendaciones, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y su factor de persistencia. El título, Relaciones entre insurgencias y economías de la coca, que dice: la mayor información que ha recopilado la Comisión sobre actores armados ha sido de las extintas FARC-EP, ya que fueron las protagonistas del acuerdo de paz que dio vida al sistema de justicia transicional que opera actualmente en el país. Ese proceso ha permitido que sus excombatientes hablen de sus responsabilidades en el conflicto armado colombiano y de sus relaciones con las economías regionales de la cocaína. La información sobre narcotráfico y guerrillas ha estado más disponible respecto a las FARC-EP que a otras insurgencias desmovilizadas hace 3 décadas como el M-19, el EPL o el PRT. El debate sobre la participación de las guerrillas en el narcotráfico se ha centrado en dos posturas. Una asume que las insurgencias se convirtieron en un cartel más del tráfico de drogas y la otra afirma que las insurgencias no tuvieron ningún involucramiento significativo con los mercados de la cocaína, como sostienen los grupos guerrilleros. El esclarecimiento de esta relación alimenta el debate sobre la conexidad del narcotráfico con el delito político que viene dándose en Colombia desde los primeros acercamientos de paz y que probablemente afectará al futuro de otros procesos de paz. Pero en todo caso, además de la disputa por el poder político, es indiscutible que la guerra colombiana también tuvo en el centro la disputa por la riqueza y las rentas. Subtítulo: FARC-EP y narcotráfico. En los años 70, las políticas guerrilleras sobre la aceptación de cultivos de coca o marihuana en sus zonas de presencia fueron prohibicionistas. En los años 80 empezaron a incluir en sus fuentes de financiación las economías de la cocaína y marihuana. Así lo expresó un campesino del Guaviare que vivió este cambio de políticas sobre los cultivos de coca por parte de las FARC-EP en el territorio. Comillas: cuando empezó el cultivo de marihuana y coca, las FARC se opusieron a que el campesinado sembrara eso. Esa persecución y prohibición de las FARC contra la coca se dio más o menos hasta 1979, porque ya era entre 1980 y 1981 en adelante, la guerrilla relajó su postura sobre estos cultivos y los campesinos que la cultivábamos. Cierra comillas. Esto fue un proceso por etapas. Ante la violencia de los compradores de pasta base contra los campesinos, las FARC-EP empezaron a mediar en la regulación de pagos, precios y compromisos. Ante la oportunidad de captar rentas, iniciaron cobrando un impuesto a la producción de pasta base de coca al comprador
y en algunos casos a los campesinos. Posteriormente, transitaron a ocupar el rol de intermediario entre campesino y traficante, comprándoles la producción de pasta base a las comunidades y vendiéndosela a los narcotraficantes de cocaína, quienes finalmente la procesaban en clorhidrato de cocaína. En algunas regiones y estructuras tuvieron cristalizaderos para vendérsela a narcotraficantes o cobraron impuestos por ello. También instalaron cobros como peajes en los lugares donde tenían presencia y por donde aseguraban el paso en ríos, trochas o carreteras de la mercancía. Dentro de las FARC-EP, algunos grupos se especializaron y se dedicaron a la producción e intermediación de la cocaína para recabar dinero. Tal fue el caso de los alias Negro Acacio o John 40, según le relató a la comisión un ex financiero del bloque oriental. A partir de la octava conferencia de las FARC-EP, 1993, la guerrilla comenzó a encargarse del funcionamiento del mercado de la coca, lo cual implicó el control del cultivo, la producción y la comercialización, lo que llevó a la insurgencia a tratar de controlar la violencia que se ejercía por parte de los narcotraficantes, pero también a imponerse en estas funciones de regulación de la cadena de producción y comercialización y a ejercer la suya propia. Sin embargo, la situación en los años 80, antes de este involucramiento, era otra. Comillas, había mucha matazón de gente, o sea, los pájaros mataban a los trabajadores, mataban mucha gente por órdenes de los patrones, porque no le pagaban a uno y si le pagaban lo pelaban. Pero entonces ya entrando la guerrilla, eso se compuso. Ya no hubieron más muertes, desarmaron a todo el mundo, nadie cargaba un arma, todo el mundo era desarmado, cierra comillas. La influencia del narcotráfico en la guerrilla trajo consecuencias evidentes en el cambio de la relación con las comunidades y los campesinos cocaleros. Aumentó el control social y los conflictos con la producción o el dinero derivados en una mayor violencia contra campesinos o comunidades que no permitían imposiciones o rechazaban dicho control. La búsqueda de recursos a cualquier precio, incluido el secuestro, causó un nuevo impacto en la población. Un excombatiente de las FARC, que durante la guerra hizo parte del bloque oriental, relató que con la avanzada paramilitar a finales de los 90, el control de la guerrilla sobre compradores y personas que entraban a trabajar como raspachines a estos territorios se volvió más riguroso, ya que según su versión, varios de ellos eran paramilitares infiltrados que recogían la información para cometer masacres y otras victimizaciones contra las comunidades. Así ocurrió en la masacre de la Cabarra, norte de Santander, en 2004, contra un grupo de raspachines o cosechadores de hoja de coca, llevada a cabo por la FARC-EP, en la que fueron asesinadas con crueldad 34 personas después de que este territorio ya había padecido otra masacre perpetrada por los paramilitares en 1999. Un caso sobre el que la comisión llevó a cabo un difícil proceso de reconocimiento entre los exmiembros de la FARC-EP y las víctimas. Los cálculos sobre cuánto recaudaron las FARC-EP para su financiación por cuenta del narcotráfico han estado sometidos a diferentes especulaciones y contradicciones y han dependido más de coyunturas políticas que de estudios rigurosos. En la década de 1990, para el financiamiento de los diferentes frentes y la compra de armas, un cable de la Embajada de los Estados Unidos de septiembre de 1994 señaló las redes que permitieron que esos recursos administrados por personas externas fueran adquiriendo propiedades, carros, negocios y hasta estableciendo cuentas bancarias. Un estudio de inteligencia de los Estados Unidos del 1996 concluyó que por la participación de las FARC-EP en el comercio de cocaína, sus ganancias anuales eran de cientos de millones de dólares. El informe menciona que estas ganancias provenían de los impuestos que las FARC-EP
establecieron en sus áreas de control por la protección de laboratorios, pistas y cultivos. El Ministerio de Defensa de Colombia, a través del informe Génesis, señaló que para 2003 el 76% de los frentes se dedicaban a actividades de narcotráfico y que obtenían más de 456 millones de pesos como producto del negocio. En 2005, la UIAF estimó que el porcentaje de dinero captado por cuenta del gramaje por parte de las FARC-EP representaba cerca de un 30% de sus ingresos totales. El manejo de dinero de las FARC-EP fue central en la estructuración de esta guerrilla y estuvo en medio de intensos debates hasta que llegó al proceso de centralización entre la séptima y octava conferencia, cuando se organizaron las finanzas entre el secretariado y los frentes. Esto llevó a que una parte de las finanzas se dirigiera al secretariado e implicó que la apropiación de recursos para el funcionamiento de los frentes se realizaran según las condiciones territoriales. Así, se articularon la extorsión, el secuestro y el impuesto o ganancias de la regulación de las economías de la cocaína en dichas zonas. Un excombatiente de las FARC-EP le dijo a la comisión, comillas, el narcotráfico lo miramos de una forma bien y mal. Era un mal necesario a la vez. Cierra comillas. El testimonio del otrora comandante del Frente 14 del bloque sur de las FARC-EP, que operó en Caquetá, también dio cuenta de la manera como la guerrilla se dotó de armamento para el escalamiento de la guerra. Abre comillas. Eso le da combustible a todo este país, no solamente a la guerra. Eso hay que dejarlo claro, a la política en Colombia, a la economía en Colombia, todo eso dejó para eso, a la guerra también, y sigue dejando si no le ponen juicio a eso, claro. Pues ¿de dónde más? El apoyo de una persona no alcanza para comprar un fusil. Si eso se puso caro, un fusil llegó a costar hasta 30 millones de pesos, un sencillo fusil, una ametralladora 80 millones llegó a costar, una M60, una 50, pues se pasaba los 100 millones de pesos. Un misil, por ejemplo, llegó a costar casi 400 millones de pesos. Cierra comillas. Un exfinanciero del Frente 43 del Bloque Oriental de las FARC-EP también confirmó ante la comisión que el narcotráfico financió la compra de armas en el contexto de los crecientes enfrentamientos con el ejército. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP y su desmovilización, el negocio del narcotráfico y la violencia en los territorios han sufrido cambios. Por ejemplo, un excombatiente del bloque Magdalena Medio que operó en la región del Bajo Cauca antioqueño en el municipio de El Bagre en 2016 le refirió al grupo de atención humanitaria al desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional la forma en que se hacían transacciones entre las FARC-EP y los urabeños. 2 puntos, comillas. Era una transacción en la que la FARC le vendía a los urabeños la pasta base con un porcentaje de ganancia de 200.000 pesos por kilo. Cierra comillas. Por otro lado, un exguerrillero del ELN le habló a la comisión de los pagos que para 2019 le hacía el Clan del Golfo a esta guerrilla por dejar transitar drogas hacia Venezuela, mientras estas mismas organizaciones mantenían enfrentamientos intensos y con altos costos para las comunidades rurales en el Chocó y el sur de Bolívar, enfrentamientos que aún persisten. Actualmente, y con otros grupos armados que controlan los territorios como las disidencias de las antiguas FARC-EP, se han constituido enclaves que son focos donde se concentran por primera vez el cultivo, procesamiento y tránsito. De ahí que las fronteras, como las del Catatumbo con Venezuela, Putumayo con Ecuador y Nariño, y Valle del Cauca y Chocó con el Pacífico, se han convertido en los escenarios actuales de producción y conflicto en el país. Subtítulo: ELN y narcotráfico. El ELN declaró formalmente su deslinde del narcotráfico en su segundo Congreso Poder Popular y Nuevo Gobierno en noviembre de 1989, así como el apoyo a las políticas de sustitución, restricción del comercio y rehabilitación de consumidores, entre otros aspectos.
En 2022, un comunicado del Frente de Guerra Oriental y el Frente Internacional Milton Hernández, ambos del ELN, dirigido a la comunidad regional, nacional e internacional, ratificó la posición adoptada en 1989. Sin embargo, estas directrices internas se han visto rebasadas por las realidades territoriales donde operan las estructuras guerrilleras del ELN. Así, los vínculos del ELN con la economía de la cocaína tienen varias características. Se centran en cobrar impuestos a compradores de pasta de base y traficantes, ofrecer seguridad a cultivos y cristalizaderos que se encuentran en sus zonas de control, y participa en los eslabones claves de la economía de la cocaína y la marihuana, como el cultivo, procesamiento y tránsito de la droga al interior de las fronteras, así como en las transacciones sobre la frontera de droga por armas o por dinero. Un informe del Ejército Colombiano de 1993, reseñado en un cable del embajador de los Estados Unidos, identifica estructuras del ELN con algún grado de involucramiento con los narcotraficantes. Parte del informe reconoce que hay unas directrices nacionales de la guerrilla del ELN que determinan romper cualquier relación con el comercio de drogas, pero también que algunas estructuras participan prestando seguridad a cultivos, laboratorios y pistas clandestinas. Adicionalmente, múltiples testimonios entregados a la Comisión de la Verdad dan cuenta de que el ELN se ha enfrentado recientemente a otras guerrillas, en particular a las disidencias de las antiguas FAREP en Arauca, Perijá, sur de Bolívar y Cauca, entre otras regiones, y con el EPL en el Catatumbo por el control de territorios cocaleros. A pesar de ello, en un comunicado emitido en noviembre del 2020, el ELN invitó al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la ONU a conformar una comisión de verificación en los territorios donde hay presencia del grupo guerrillero para constatar que este no tiene ningún involucramiento en ninguna fase con las economías regionales de la cocaína. Voces de excombatientes desmovilizados del ELN y acogidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa han detallado cómo las estructuras del ELN apelan al cobro de impuestos a las compras de pasta de base de coca en sus zonas de control para financiar sus proyectos político-militares. En muchos territorios del país, las víctimas le han señalado a la Comisión cómo se da esa relación en diferentes regiones. La UIAF no tiene ningún caso abierto de narcotráfico o lavado del ELN. En síntesis, el ELN hasta los años 90 mantuvo una decisión de prohibición frente al narcotráfico. Con el tiempo, algunos frentes comenzaron a involucrarse, especialmente los del Pacífico y el sur del país, porque era una manera de competir en recursos con grupos paramilitares y con las FAREP. En Arauca, la posición del Frente Domingo Laín de cobrar por las rutas de tránsito, pero no permitir cultivos, es distinta con respecto a la imposición que ejercen sobre la comunidad para que cultiven y procesen la coca los frentes en el Chocó, Cauca y Catatumbo. Hasta aquí la lectura del día de hoy y hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y llegamos a nuestra nueva zona musical, en este caso Asturismo, con celtas cortos. En viaje de
Actualidad universitaria en Colombia. Y en Actualidad Universitaria en Colombia vamos a revisar el artículo que aparece el 25 de abril en el Observatorio de la Universidad Colombiana a propósito del tema que hemos venido tratando en los últimos programas. ¿Qué está ocurriendo con los puntos y si se está disparando el presupuesto, o mejor, el gasto de funcionamiento con pago de docentes de carrera? Hay un artículo a propósito que escribió Juan Carlos Yepes Ocampo, profesor de la Universidad de Caldas, mucho tiempo representante de los profesores ante el CESU y miembro de la comisión creada para revisar el régimen 1279. Allí el profesor Yepes hace una reflexión importante frente a si efectivamente se está disparando el sistema de puntos con el decreto 1279 o si lo que hay allí es un debate que distrae la verdadera atención del presupuesto de las universidades públicas. El profesor hace en inicio referencia a un documento de los profesores Quimbay y Villabona escrito en el año 2017 titulado El desfinanciamiento de las universidades estatales no es producto de los efectos del decreto 1279. Efectivamente, los profesores ese año presentan un texto en el cual analizan cómo se viene incrementando con base en el decreto 1279 el salario de un número muy reducido de profesores que rebasan los 10 salarios mínimos. Pero en el texto dejan claridad que no se trata de más de el 5% de los profesores de las universidades públicas del país. El estudio lo hacen entre el año 2002 y el año 2016. Pues bien, dice el profesor Yepes que para muchos de los profesores que han entrado a analizar el decreto, se ha empezado a desarrollar una tesis frente a que se incrementa el rubro presupuestal en las universidades que tiene que ver con pago de docentes de carrera y la manera como eso desfinancia el rubro de profesores catedráticos y ocasionales. Y nos llama a las siguientes reflexiones. Finalmente, el profesor llega a los siguientes elementos para el análisis. El primero de ellos, cuando el profesor coloca el título Los árboles no dejan ver el bosque en su artículo del que estamos hablando, dice él: quise graficar el hecho según el cual, desde mi singular criterio, el decreto 1279 de 2002 es tan solo una parte de la estructura macro, es decir, únicamente representa una posición del sistema en el cual se apuntala la educación superior, especialmente de naturaleza pública en Colombia. Es inocultable que, ante todo, a partir del siglo que corre, ya cerca de 5 lustros, el valor de la producción científica se ha tratado de acompasar con la investigación, la innovación y el desarrollo de las sociedades, aunque a manera de balance aún no haya sido posible hacer del planeta un lugar más amable para la existencia y el mejoramiento de la vida, en todas sus posibilidades de expresión. Debe admitirse que todavía estamos a tiempo de lograrlo si alejamos la instrumentalización de los bienes comunes por parte de quienes solo procuran lucro o acumulación de riqueza en pocas manos. Esa producción científica está en la obligación moral de desprenderse de lógicas depredadoras y de mecanismos de mercantilización, tales como la infortunada métrica de los rankings, un modelo que desde el comienzo del siglo Shanghái 2003 superó la dinámica de las tendencias mundiales y se convirtió en el único modo de valorar los avances en universidades e instituciones de educación superior.
Los indicadores, índices y en general parámetros que califican o descalifican las instituciones e individuos tienen que detenerse ya. La humanidad reclama un alto en el camino. Por fortuna, universidades como la de Zurich, en Suiza, con fuerte componente investigativo, ha iniciado una especie de rebelión contra los rankings y los ha abandonado. El Times Higher Education, uno de los más reconocidos del nivel planetario, por estar sobrevalorados y aplicar reduccionismos cuantitativos. En particular, dice el profesor que considera de mayor relevancia las notas publicadas en distintos medios periodísticos respecto a que estas clasificaciones, según la Universidad de Zurich, suelen centrarse en resultados que se pueden medir, lo que puede tener consecuencias no deseadas. Una de tales consecuencias es llevar a las universidades a concentrarse en aumentar el número de publicaciones en lugar de mejorar la calidad de su contenido. No obstante, dice el profesor Yepes, que es bueno aclarar que los rankings contienen sesgos y que en esa medida se convierten en un mecanismo de presión para las universidades. Y es cierto que constituyen modelos de análisis para la educación superior, pero de ninguna manera esos modelos fortalecen o debilitan a las universidades y por ende no deben tenerse en cuenta. Se convierten en un riesgo, son una herramienta que se puede emplear mal, por ejemplo, cuando se establecen como objetivo solo mejorar en ellos, aunque no se pueda mejorar el quehacer de la universidad. Y entonces aquí el primer elemento, no se trata de sustituir rankings, no se trata de llenarse los bolsillos, se trata fundamentalmente de plantearse cómo salvaguardar al planeta desde el punto de vista no solamente medioambiental, sino desde el punto de vista de entender que socialmente la universidad apunta a construir sociedad, no a construir riqueza individual. Se trata de construir riqueza colectiva constructiva. En segundo lugar, dice el profesor, de acuerdo a las publicaciones que aparecen en la revista Raya el 11 de abril del 2024, que argumenta, comillas, en verdad son muy pocos los docentes que incurren en este tipo de prácticas para elevar su salario. Es decir, el profesor Yepes identifica y está de acuerdo con que hay un bloque de profesores que está subiendo su salario y enriqueciéndose con el erario público. Pero dice más adelante, considero indispensable que nos preguntemos si la apreciación inicial de este párrafo resiste a un ejercicio de ponderación en términos de la ética pública y la moral individual. Si bien los datos concretos provenientes de las universidades dan cuenta de promedios salariales que distan ostensiblemente de las elevadas cifras públicas, también estamos en la obligación de advertir que ello no puede conducirnos a evadir el debate necesario sobre el tipo de interés que le asiste a un pequeño grupo de profesores, quienes al momento de publicar productos científicos, muchos de ellos resultado de investigación o a la hora de desplegar otro tipo de actividades que les incrementa de manera importante sus ingresos, pueden estar desvirtuando la naturaleza misma de la universidad, que desde sus orígenes ubicados al parecer en el siglo XIX, ha estado pensada para otro tipo de fines en la sociedad. ¿Será, dice el profesor, que señalando exclusivamente a unos pocos podemos desentendernos del compromiso ético, moral, político de discutir una vez más los componentes teleológicos de la universidad, especialmente de naturaleza pública? Y dice el profesor contestándose la pregunta, pues no. Un destacado colega del programa de filosofía de la Universidad de Caldas se preguntaba años atrás en un evento en el cual coincidimos para hablar del mismo tema del decreto 1279, ¿en virtud de qué un profesor universitario a quien ya le pagan por su formación, escalafones y ejercicio académico, le tienen que retribuir económicamente y de manera adicional por el desempeño de funciones para las cuales fue contratado? Y el profesor Yepes se contesta más adelante, sí, compartimos parte de esta idea. Sí, las funciones misionales de la universidad son la docencia, la investigación y la extensión.
Por ello son connaturales al quehacer académico. Cosa distinta es que se estimule o incentive adicionalmente la productividad académica, que en esencia no debiera limitarse a la investigación y a las publicaciones. Recordemos que esa es la crítica que Víctor Manuel Gómez hizo desde el 2003 al decreto. No se impulsa la proyección social y no se impulsa el ejercicio de la docencia, sino que solamente se impulsa la productividad, y por ende que en la revista Raya se mencione el ejemplo de Manuel Elkin Patarroyo, quien trabaja en un grupo de investigación desde el siglo pasado y nunca desde ese momento ha vuelto a hacer clase o a hacer ejercicio de docencia, cuando la única manera de impulsar la investigación es impulsarla dentro de la universidad, dentro del ejercicio del aula. Y al llevar ese ejercicio del aula a los ejercicios investigativos y ponerlos al servicio de la sociedad, logramos llegar a la extensión universitaria o la proyección social. Es un triángulo que se debe materializar en el ejercicio social. Bien, el profe Yepes entonces señala que se deben fortalecer las tres funciones y que se deben de alguna manera estimular, siendo aún connaturales al ejercicio del docente universitario. El tercer elemento que pone el profesor sobre el tapete, y con él cierra su artículo, es, comillas, dice el profesor, el sistema universitario estatal SUBE desde hace cerca de 15 años viene presentando ante las autoridades gubernamentales juiciosos estudios respecto a la sostenibilidad financiera de la universidad pública del país, que ahora son 33, y ha advertido recurrentemente la necesidad de redefinir el modelo. Es indudable que un componente fundamental de la canasta educativa es el relacionado con el decreto 1279 del año 2002 y sus implicaciones en materia de gastos de funcionamiento. Esta norma exige urgente modificación con los costos políticos que ello depare, pero no podemos olvidar lo comentado atrás. Este decreto es solo un árbol dentro de la maraña boscosa de la educación superior en Colombia y en el mundo. Desde la perspectiva jurídica no existen argumentos para cuestionar la legalidad de la disposición. La controversia se sitúa en el plano moral y ético. Es decir, el profesor deja claro que es un problema de ética y de moral que haya un bloque de profesores que se estén subiendo el punto o que estén enriqueciendo sus bolsillos a costa de la productividad académica inútil. Ese es un problema moral y ético, pero no es un problema para llamar a modificar el 1279. Lo que hay que hacer es, como se dijo en el segundo punto, hacer que el 1279 estimule, aparte de la investigación y la productividad académica, la proyección social y la docencia, para equilibrar las cargas y que los docentes, trabajando en las tres cosas, le den prelación a una de las tres, pero que no dejen de hacer su función universitaria. Y aquí lo que está formulando es que esa escalada salarial de un bloque pequeño de profesores que sigue sosteniendo el profesor Yepes, que no supera el 10%, no el 30% como formuló el observatorio en un artículo de la semana anterior, no puede ser el óbice para decir que allí está acabándose el presupuesto. Es la estructura presupuestal que se entrega a las universidades la que decrementa y hace que las universidades requieran mayor presupuesto. Sí, se requiere mayor presupuesto para mantener el 1279, se requiere repensarse el 1279, pero el problema del presupuesto de las universidades no está fundamentalmente en el pago de los docentes, sino que está en la estructuración y el coto que se le coloca para entregar el presupuesto a las universidades. Se debe entender la universidad y su función como una función fundamental, como un derecho fundamental y como bien común, y en ese orden de ideas debe darse el presupuesto que se requiere para el ejercicio de ese derecho. En ese orden de ideas remata el artículo diciendo: hay que devolver a la universidad pública su carácter, y en ese orden de ideas debe recuperar su estatus como patrimonio de la humanidad y para finalmente ponerla al servicio de la vida y de la sociedad
y no al servicio de unos pocos. Así que queda muy claro, son 3 elementos. El primero de ellos, la universidad está al servicio de la sociedad y el quehacer de los rankings no puede eliminar ese carácter de la universidad como bien público. Segundo, efectivamente hay unos docentes que se están enriqueciendo con su actividad productiva y ese es un problema moral y ético, pero no es un problema que deba llamar a transformar el 1279 solamente para impedir que un grupo de profesores se incremente su salario, sino que hay que estimular también el desarrollo de la proyección social y de la docencia y desde el punto de vista ético colocarle límites éticos y morales a la productividad académica, haciéndola socialmente útil. Y tercero, el problema del presupuesto de las universidades no radica en el salario de unos cuantos profesores que se llenan sus bolsillos, sino en la estructura y la visión que se ha tenido de la universidad como un servicio y no como un derecho. Hasta aquí la reflexión del profesor Juan Carlos Yepes y hasta aquí actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Y es el momento de una nueva zona musical. En este caso, en conmemoración del 1 de mayo que se nos viene esta semana, un proyecto llamado Nuestras Canciones, Escuela Pública. En este caso, con la canción del 1 de mayo. Yo tengo un sueño bonito. Que ando soñando despierto. Que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Gira el mundo, siempre habrá alguien trabajando en algún lugar. Tracciona sangre, gira la rueda de noche y de día por todo el planeta. Yo soy maestro y maestra. Soy doctora y enfermera. Soy chofer, soy zapatero. Soy música y carpintera. Auxiliar de portería. Filósofa, economista. Científico, cuidacoche. Soy moza y equilibrista. Soy periodista y actor. Peluquera y ordenanza. Soy el hacha y la madera. Soy miseria y abundancia. Soy trabajador, tirando del carro con el corazón. Soy trabajadora en todo lugar, en toda la buena, el trabajo dignifica, vamos girando la rueda para avanzar en la vida. Yo tengo un sueño bonito, que ando soñando despierto, que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Soy arquitecta, ingeniera. Soy la carne en la balanza. Soy la que siembra la tierra. Soy el que alambra la estancia. Yo hago los barrios privados y vivo en Villa Miseria. Soy cartón, soy canillita. Soy la que pica la piedra. Soy soldador y hago changas. Soy viento, tierra, soy agua. Yo soy todos los oficios que tiene la especie humana. Quiero mis derechos, quiero un mundo mejor, quiero que se me respete. Yo soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora. Quiero que se me
soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora. Un pueblo sin pierna, pero que... ¿Y de las reformas sociales qué? De las otras reformas sociales qué? Una síntesis de la presentación que hace el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en su emisión de RTBC de esta semana, en la que hace una síntesis de los elementos centrales de la reforma pensional que fue aprobada por el Senado de la República y que queda a tránsito todavía en Cámara, en donde el señor presidente explica que tiene la aspiración de subir de 2,6 la cotización contributiva al fondo de pensiones del Estado Colpensiones a 4 salarios mínimos legales vigentes para mejorar la pensión de quienes tienen cotización allí, y continúa con la cotización a los fondos privados que se complementa con la anterior. Aquí el señor presidente hace un resumen del asunto. Hoy en Colombia la mitad de quienes trabajan no cotizan y no tendrán pensión. De quienes cotizan, la mayoría lo hacen a fondos privados de pensiones y tampoco tendrán pensión. El sistema pensional actual es profundamente injusto y desigual. En Colombia, solo 1 de 4 personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. 1 de cada 8 mujeres se pensiona. La cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24% de la población. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez de América Latina. Solo lo supera Haití. Esta es una realidad que queremos transformar. La reforma pensional que pasa ahora a la Cámara de Representantes se compone de 4 pilares. Primer pilar. El primer pilar beneficiará a 2,5 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Ellos se despiertan sin saber dónde van a dormir, sin saber si van a tener un bocado de pan o una cuchara de sopa, que caminan y duermen por las calles de las grandes capitales, en los pueblos y en las veredas sin vida y sin alegría. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232,000 pesos mensuales. Este primer pilar es, por ejemplo, para quienes trabajaron en su hogar como amas de casa, por ejemplo, y nunca cotizaron. El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes trabajaron día y noche de manera independiente, con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo, la mayoría de los colombianos. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino o campesina, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia. El pilar 3
es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión, según las semanas que tengan cotizadas y la edad, de acuerdo con las normas vigentes. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a colpensiones. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Al contrario, si quedan las cosas como están, 3 de 4 jóvenes de hoy se quedarán sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. Eso nunca ha existido en el proyecto de ley. No es verdad que se expropiará los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas 400 billones de pesos. Siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones. No es verdad que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Sigue como está en el actual momento. Pero además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy, a la inmensa minoría. Su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio del 2025 y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2035. La reforma pensional beneficia a millones de madres en Colombia que actualmente no cumplen los requisitos para pensionarse. Les brinda 50 semanas de cotización por cada hijo y máximo hasta tener 3 hijos, 150 semanas. La aprobación de esta reforma dignificará la vida de millones de personas que hasta hoy no se han beneficiado de un sistema que subsidia a quienes más tienen, a los que más altos salarios han tenido durante su vida laboral. Hasta ahí la explicación. Valdría la pena echar la revisión en el artículo 3, que es el que menciona la estructura del sistema de protección social integral para la vejez, la invalidez y muerte de origen común. Están allí desarrollados los 4 pilares. Allí se presenta exactamente cómo sería el régimen contributivo y cómo sería el régimen de ahorro voluntario, que existen hoy separados, compitiendo y que se unirían en un solo bloque complementario para que un pilar esté sobre el otro en el orden en que se presentaron por parte del señor presidente: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario. ¿Cómo se benefician unos? ¿Cómo se benefician otros? ¿Cuáles son los principios que se desarrollan en el artículo 4? ¿Cómo se cotizará la pensión o cómo se cotizará para subsidiar el régimen 1 o el pilar 1? ¿Cuánto se le descontará al patrono? ¿Cuánto se le descontará al trabajador para cada uno de los pilares? ¿Por qué se dice en algunos casos que 2.6 es muy bajo por parte del gobierno central y que es muy alto por parte de quienes asesoran a las 4 entidades que hoy reciben cotización de los colombianos para pensiones privadas?
cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, tanto de los afiliados, de los no afiliados, de las entidades promotoras de pensión, de Colpensiones y de todas y cada una de ellas. Sería prudente tratar de formalizar con un ejemplo muy general cómo sería el asunto. Y sería de la siguiente manera para caracterizarlo. Hoy, una persona escoge si se pensiona con Colpensiones o si se pensiona con un fondo privado. Si lo hace con un fondo privado, el fondo privado guarda sus ahorros y se supone que los intereses que devengue se van acumulando. Y cuando se pensiona, el fondo de pensiones privado le devuelve ese dinero para que usted haga con él lo que quiera. Se supone que con intereses. Si ha habido pérdidas, esas pérdidas las recibe directamente el contribuyente, es decir, el que recibe la pensión. Si lo hace en el otro régimen, en Colpensiones, Colpensiones está obligada a hacer un promedio de los últimos 10 años y sobre ese salario de los últimos 10 años, en el promedio le devuelve mes a mes, por mesadas, 12 o 13 mesadas, su pensión, hasta que usted se muera. No se garantiza eso en el primer régimen, en el régimen privado. Esos dos están compitiendo hoy. Para quienes tienen muy alto salario, seguramente el régimen privado es interesante, porque se les regresa una gran cantidad de plata. Para quienes están en el régimen de Colpensiones y tienen un alto salario, pues el asunto es también muy interesante, pero reciben mes a mes ese dinero que no es el total del salario con el que se pensionaron. No, es algo así como el 70%, porque se saca el promedio de los últimos 10 salarios. Supongamos que se están ganando 12, 13, 14 millones de pesos y que en los últimos 10 años el promedio fue de 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos se le retornan en un 70%, así que estaría en 7 millones de pesos, más o menos la mesada, que serían de 12 a 13 veces en el año. Así que quien se pensiona no recibe todos los salarios que estaría recibiendo mientras está laborando. Se le rebaja más o menos a un 65-70% y no recibe todas las mesadas, sino que recibe 12 o 13 en el año. Si está en el régimen privado, le entregan, de acuerdo a la dosificación, todo el dinero que fue ahorrado, o se lo dosifican por partes de acuerdo a el criterio de vida que considere el fondo tiene la persona. ¿Qué ocurre en el que se propone? En el que se propone se unifica los dos y va los 2.6 primeros salarios mínimos a Colpensiones y el restante a el fondo privado, de tal suerte que cuando se pensione, si jugamos con el mismo caso, es decir, está ganando 12, 14 millones de pesos y el promedio le queda en 10, que estaría recibiendo 7 hoy, estaría recibiendo los primeros 2.6 salarios mínimos, que estarían alrededor de los 3.300.000 pesos de Colpensiones. Y el restante del fondo privado, que ya queda caracterizado, que se dosifica mensualmente y que queda para que lo pague el Banco de la República, y estaría llegando al tope más o menos de 5 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes tienen muy altos salarios van a tener una pensión un poco inferior, alrededor del 50% en la reforma pensional, no alrededor del 50%. Hoy estarían recibiendo alrededor del 60%, pero quienes tienen salarios inferiores a 10 millones de pesos del día de hoy estarían recibiendo prácticamente la misma mesada, y quienes ganan mucho menos de 5 salarios mínimos estarían recibiendo la mesada que hoy reciben. Es decir,
que se mejora la base para quienes hoy no están recibiendo pensión, se mejoran las condiciones para quienes han cotizado una parte de la pensión, pero les faltó llegar al fondo, les faltó llegar a las semanas cotizadas, se mejoran las condiciones para los que tienen bajos salarios, inferiores a 4 o 5 salarios mínimos, y se decrementan un poco las condiciones para quienes ganan mucho más de 5 o 6 salarios mínimos. Eso es, en resumen, el impacto social. Así que hasta aquí lo que tenemos que decir hoy de las reformas sociales. ¿Qué? Un pueblo sin pierna, pero que... ¿Y de las reformas sociales qué? Y con este mensaje de las pensiones nos despedimos e invitamos a todos a marchar el 1 de mayo por la construcción del país que los trabajadores nos merecemos. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Unertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, a Daniel, Andrés, Felipe y Paula, a todos los que contribuyen al desarrollo de nuestro programa, a nuestros invitados, a todos los que nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y que el reporte del próximo domingo nos señale una gran movilización del 1 de mayo y nos indique el camino a la construcción del país justo, digno y equitativo que todo y toda colombiano y colombiana nos merecemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba.